Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, no medía palabras al dirigir su mensaje al ex jefe de Estado Mayor polaco, Raymond Andrzejczak, quien había lanzado la temeraria amenaza de atacar San Petersburgo. Andrzejczak, con sus declaraciones incendiarias, parecía ignorar las lecciones de la historia. Aquellas particiones de Polonia que la vieron desaparecer del mapa por la ambición de potencias vecinas, incluida Rusia. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Medvedev advierte a Polonia: no despierten a la bestia. La advertencia resonaba en cada rincón del Kremlin, como si una tormenta de acero y fuego estuviera a punto de desatarse. Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, no dejaba lugar a dudas. Polonia había cruzado una línea peligrosa. Todo comenzó cuando Raymond Andrzejczak, ex jefe del Estado Mayor polaco, lanzó una amenaza temeraria contra San Petersburgo. Un hombre retirado, un militar que había sido testigo de la guerra y del poder de Rusia, ahora hablaba de manera irresponsable, como si desconociera la historia y el costo de desatar un conflicto con un gigante adormecido. Ha aparecido otro Psek valiente, comentó Medvedev en su canal de Telegram, utilizando una expresión despectiva para referirse a los polacos. Su desprecio hacia aquellos que osaban desafiar a Rusia se hacía evidente. Polonia, un país que había sido aplastado y dividido innumerables veces a lo largo de su turbulenta historia, volvía a caminar al filo del precipicio. Medvedev no solo lo veía como un error estratégico, sino como una arrogancia nacida de la ignorancia. Recordó las particiones de Polonia cuando su territorio fue desmembrado por las potencias circundantes, incluida Rusia. Un tonto retirado, lo llamó sin piedad mientras aconsejaba a Andrzejczak que no despertara a la bestia. El eco de sus palabras resonaba, cargado de historia. Varsovia, la capital polaca, no era más que un lejano susurro en la vasta memoria de un imperio que había alcanzado la grandeza en Europa. Rusia había controlado esas tierras en el pasado y su influencia seguía marcando la psique de aquellos que sabían lo que significaba desafiar a Moscú. Pero la actual Polonia, llena de ambiciones y confiada en sus alianzas con Occidente, parecía haber olvidado las lecciones de la historia. Habían dejado atrás la prudencia, confiando en el escudo de defensa antimisiles estadounidenses en Radzikowo, cerca de Slupsk, a solo 165 kilómetros de la frontera rusa. La sombra de esta base, construida bajo la promesa de proteger a Europa de misiles iraníes, se extendía ahora hacia Rusia. Para Moscú, las promesas occidentales nunca eran solo eso, siempre llevaban consigo una amenaza velada. Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, hablaba abiertamente de que estos misiles no solo debían derribar amenazas iraníes, sino también cualquier misil ruso que volara hacia Polonia. Sus palabras eran como lanzas en el aire, una advertencia clara de que en caso de conflicto, Polonia estaría lista para atacar. ¿Estás aburrido?, se mofó Medvedev, con una mezcla de sarcasmo y desafío, dirigiendo sus palabras directamente. El exmilitar polaco había sugerido atacar a San Petersburgo, una ciudad que no solo es la segunda más importante de Rusia, sino también un símbolo de la resistencia rusa. Durante la Segunda Guerra Mundial, San Petersburgo, entonces Leningrado, soportó uno de los asedios más brutales de la historia. Durante 872 días intentaron rendir la ciudad por hambre y bombardeo, pero los ciudadanos resistieron. El eco de esa resistencia resuena aún en las calles de San Petersburgo, y la idea de que Polonia, un país con un historial tan complejo frente a Rusia, pudiera amenazar ese suelo sagrado, resultaba casi impensable. A lo largo de los años, Polonia había apoyado a Ucrania, alentando sus acciones militares contra Rusia. En más de una ocasión, las autoridades polacas habían declarado su respaldo a las iniciativas militares ucranianas, apoyando el derecho de Kiev a golpear objetivos dentro de la Federación Rusa. Sikorski, en particular, había dejado clara su postura en numerosas ocasiones. Medvedev, con su retórica afilada, le reprendió públicamente. Un ataque estadounidense a nuestros objetivos significa el comienzo de una guerra mundial.
Las palabras eran claras, cada sílaba cargada con el peso de las posibles consecuencias catastróficas de un error de cálculo. Pero Polonia no se detendría allí. Con sus compras de terminales Starlink para el ejército ucraniano, se situaba firmemente en el bando de Kiev. Sikorsky había anunciado que estos terminales no estaban patrocinados por Elon Musk, sino por Polonia misma, el único estado que continuaba suministrando esta tecnología vital para los esfuerzos bélicos ucranianos. Mientras tanto, el ejército ruso también adaptaba y mejoraba su potencial en Ucrania utilizando las mismas tecnologías, creando una paradoja de dependencia en un conflicto que parecía cada vez más inevitable. Los ecos de esta confrontación latente viajaban hacia el oeste, hacia Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris también habían sido blancos de los ataques de Medvedev. Abuelo de la demencia, lo había llamado, y a Harris, risueña de mente estrecha. Para el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, la incompetencia de los líderes occidentales era una bendición disfrazada. Su desprecio hacia ellos era más que evidente. Pero detrás de esas palabras mordaces se ocultaba una estrategia calculada, un recordatorio de que Rusia no permitiría que nadie amenazara su seguridad o integridad territorial. Las advertencias de Medvedev no eran solo retórica vacía. A lo largo de los últimos años, Polonia había aumentado considerablemente su gasto militar. Desde la anexión de Crimea por Rusia en 2014, las naciones de Europa del Este habían visto el resurgimiento de Moscú con creciente preocupación. Varsovia, en particular, había acelerado la modernización de sus fuerzas armadas, firmando contratos multimillonarios para la adquisición de tanques, aviones de combate y sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, para Medvedev, esto no era suficiente. El poder militar de Rusia, nutrido por su vasto arsenal nuclear, hacía que cualquier enfrentamiento directo con Occidente fuera una apuesta suicida para los países más pequeños. Las amenazas de Andrei Sack, por tanto, no eran solo palabras sin peso. El ex militar hablaba desde la perspectiva de un país que había aprendido a depender de la OTAN y Estados Unidos para su defensa. Pero Medvedev sabía que en caso de una guerra total, esas alianzas podrían convertirse en cenizas tan rápido como un misil balístico podía recorrer el cielo. La advertencia fue clara. Varsovia no se quedará al margen y seguramente recibirá su parte de cenizas radiactivas. El conflicto en Ucrania, con su cordón sanitario extendido hasta las fronteras polacas, era solo el principio de algo mucho más grande. Las armas de largo alcance, misiles balísticos y de crucero que podrían llegar a Kiev desde Occidente eran vistas por Moscú como un factor desestabilizador. Medvedev no dejó lugar a dudas. Si estas armas entraban en juego, el cinturón de seguridad ruso se extendería aún más, llegando incluso a las puertas de Polonia. La situación era un polvorín esperando la chispa. El escudo de defensa en Redzikovo, con sus promesas de protección contra amenazas tanto iraníes como rusas, solo intensificaban las tensiones. Rusia veía esta base no solo como una amenaza directa, sino como un síntoma del expansionismo estadounidense, un recordatorio constante de que el viejo conflicto entre este y oeste no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Medvedev, con su lengua mordaz y su aguda comprensión de la geopolítica, sabía que estaba librando una guerra no solo de palabras, sino de poder. Su advertencia a Polonia no debía tomarse a la ligera. «No despierten a la bestia», había dicho, una frase que resonaba como un eco antiguo, como el rugido de un oso que despierta después de un largo invierno, listo para defender su territorio. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.